Estamos ante una sociedad muy escéptica y ese escepticismo y frustración, sumado a la falta de información sobre las enormes posibilidades que tenemos, hace que finalmente termina votando un mamarracho. Por supuesto, porque no ha surgido la alternativa que permite causar el voto. Las dos cosas están ligadas. Desinformación y capacidad de penetrar sobre el andamiaje de prefraude, fraude y el manto mediático y de preventa que acompañan las elecciones. Cuando uno ve que Clos en Misiones gana por el 80% de los votos, y vas a Misiones y te cuentan todo lo que se repartió en los 30 días antes, y que además esos gobernadores son dueños de casi todos los medios provinciales. Entonces todo eso empieza a comprenderse. Nosotros decimos que no es verdad que no se puede, todo lo contrario. Hay que hacer memoria contra el olvido. Hay que recordar todas las grandes epopeyas y osadías de las cuales Argentina fue capaz de poner en movimiento en el pasado. Pasado lejano o pasado no tan lejano. Yo me acuerdo que Cristina, voy a traer una anécdota, lo tengo acá Becky, y entonces el tema ferroviario, que también es tema mío, va a ser recurrente en esta charla. Este 1 de mayo Cristina dijo en el Congreso, a pocos días del accidente de 11, 2 o 3 semanas, sin hacerse cargo en serio del accidente, sin hacerse cargo del dolor, de la tragedia del accidente muy anunciado durante muchos años y anunciado por la palabra, anunciado por la imagen, anunciado por cada uno de los pasajeros y trabajadores obligados a tomar ese servicio de tratamiento. Cristina dijo, ¿cómo quiere que nosotros en 7, 8 años podíamos haber reconstruido el servicio ferroviario? La verdad, ignorancia o mala intención, porque Argentina en 7, 8 años construyó cosas extraordinarias en materia ferroviaria, y en materia de subterráneos ni que hablar para decirle a Macri. Entre el fin de la década del 20 y el año 34, en esos 4 años se construyeron la línea B, C y D de subterráneos. Era bueno haberle contestado a la presidenta en cuántos años y con cuánto apoyo crediticio San Martín construyó el ejército de los Andes. La gente nos olvidamos de todas estas cosas. Seguramente algunos dirán, y bueno, no, pero tenía el empuje de la gente independentista de América Latina, estaba ahí la llamarada. Mentiras. Mentiras. El ejército de los Andes salió hacia la cordillera alrededor del 20 de enero de 1817. Un año y medio o 2 antes, menos de 2 años antes, Napoleón había sido sepultado en Waterloo. Viene la restauración monárquica conservadora en Europa, la Triple Alianza. Fernando VII, te lo colocan de vuelta en el trono de España. ¿Qué estamos hablando? Y zarpa una expedición española con 10.000 hombres hacia América Latina para sofocar Venezuela. Bolívar ha sido derrotado
y parte hacia el exilio. San Martín es gobernador de Cuyo, pero está aislado ahí, y Buenos Aires le hace pito catalán. No tiene recursos. El ejército del norte hace tiempo que ha sido derrotado. Tiene una invasión desde el norte y tiene una invasión desde Chile, donde está Marcó del Pont. El 15 de junio del año 14 convocó al pueblo mendocino a un cabildo abierto. Y dijo, desde este momento todo Cuyo trabaja para la construcción del ejército. En 19 meses, desde la mitad de junio del 14 a la mitad de enero del 17, hay 19 meses justos, se construyó el ejército de los Andes. 19 meses, compañeros, en épocas donde enviar una carta a Buenos Aires tardaba 19 días. Internet, para saber qué te decía Rivadavia o uno de los jetones porteños, escribía, y eso si llegaba, si no lo interceptaba. Fueron a la cordillera a buscar minerales, los fundieron. Fray Luis Beltrán dirige toda esa operatoria para fundir metales y construir sables y cañones y mezclar la pólvora. Todo eso se hace. Cuyo no tendría 20.000 habitantes, todas las provincias de Cuyo. 4.500 hombres reclutaron. O venís o te busco. Entonces estas son las grandes epopeyas. No fue la única. 100 años después, el otro que llaman el San Martín del siglo XX, el general Enrique Mosconi. En la Argentina pastoril del Made in England, él dice, vamos a construir la primera industria petrolera del hemisferio sur, no solo de América Latina. Y toma una pequeña repartición del Ministerio de Agricultura, que se llama YPF, que producía queroseno. Y hace construir surtidores. Se los construye un ingeniero italiano que acaba de llegar, que es Titena. Empieza a vender naftas. Invirtiendo lo que saca sin crédito externo e improvisando o inventando tecnologías, en 7 años multiplica 400 veces el capital de la compañía. ¿Me entienden lo que digo? Para Mosconi no había nada más sagrado que la administración de los bienes públicos, ética pública. En ese YPF no se entregaba un lápiz nuevo si no le dabas el cabito del que habías usado. Allí se forma el ingeniero Julio B. Canesa, que llega a ser, siendo muy joven, director de la refinería de San Lorenzo. Yo tuve el honor y el destino, les debo agradecer, que conociéndolo desde el año 57, porque era un pibe inquieto, leíamos Petróleo y Política de Frondizi, luchábamos contra la entrega del petróleo, lo conocimos, y cuando él fue presidente de Gas del Estado por segunda vez, él había construido el gasoducto Comodoro Rivadavia de Buenos Aires. Otra gesta. General, le dice a Perón, no podemos dejar que se siga yendo el gas. ¿Y qué hacemos? ¡Lo traemos! ¿Cómo? Lo traemos con tecnología. ¿Y con qué plata? Nosotros lo financiamos y con tecnología nacional, sin crédito externo. Por supuesto, llamando a todas las empresas que trabajaban en la Argentina. Fue el gasoducto más largo del mundo en su época, 1.700 kilómetros.
empezó a fines del 46 y en el 48, no, a comienzo del 47 y al comienzo del 49 estaba terminado, 2 años. Con otro obsesivo, Canella, era gente para quienes no había nada que no se pudiera realizar. Todo era cuestión de tiempo y organización. Bueno, después se hicieron otras cosas extraordinarias, ni que hablar que Perón asume en el 46 y en el 47 vuela el primer avión a reacción del hemisferio sur. En el 45 nadie le quiere vender aviones de entrenamiento a la Argentina, hacía falta 200, era la guerra. El brigadier Juan Ignacio San Martín, que dirigía el área material Córdoba, la fábrica de aviones, le dijo, mire, los vamos a construir acá. ¿Cómo? Desarmó el prototipo que era el DL, el famoso avión, lo desarmaron pieza por pieza, llamó a los 300 talleristas de esa Córdoba donde estaba el corazón de la industria metalmecánica, de donde surgió el turismo de carretera y los más grandes corredores del turismo de carretera, y los talleristas e industriales de Córdoba construyeron todas las piezas de los 200 aviones de N. Bueno, yo podría seguir así. En el campo de la ciencia, ni que hablar. El ejemplo de las empresas públicas, tuvimos el ejemplo de lo que fue, acabo de decir, YPF y Gas del Estado. Gas del Estado fue una de las 3 mayores empresas de gas del mundo. Hoy en día todavía existe una empresa nacional que da grandes dividendos y es famosa en el mundo por sus innovaciones tecnológicas y es pionera, es líder en la construcción de reactores de investigación científica, que es INVAP. INVAP, más de 30 años de vida tiene INVAP. Es una empresa pública, construye satélites de última generación y todo. Nosotros tenemos las capacidades científicas, técnicas y los saberes. Si voy al campo social, la transformación y las reformas sociales que se hicieron entre el 45 en los primeros gobiernos de Perón, aquello fue extraordinario, no tuvo antecedentes, en Occidente no había antecedentes. Después de la Revolución Mexicana, no hay ninguna avanzada social en América Latina y en el hemisferio sur que se le pueda parecer. Es en aquellos años que la red ferroviaria alcanza 54.000 kilómetros. Se desarrollan las escuelas ferroviarias, se formaban técnicos, las ingenierías ferroviarias, se construye la primera locomotora diésel en los talleres de Liniers y el ingeniero Livio Porta construye la primera locomotora aerodinámica del mundo. Tenía sus talleres acá en Tolosa. Hacía 155 kilómetros en la trocha angosta de los ferrocarriles del Estado. ¿A dónde fue a parar todo esto? Por supuesto, el golpe demoledor que le da Menem al desarticular y quebrar el sistema complejo de transporte que había construido la Argentina y reducir los trenes en un 80%, no hubo golpe más traidor a los intereses de la Argentina y a las economías regionales que eso. Provocó un éxodo de más de 1 millón de personas. En definitiva, si voy al campo de la medicina, de la biología con premios Nobel y en el campo de las luchas sociales, Argentina sin duda es uno de los líderes en la acumulación de saberes y experiencias de lucha social. Sus trabajadores organizados, todo aquello es un tesoro, es la cultura social de la Argentina. Cuando digo todo esto estoy diciendo que no estamos en un país que debe comenzar,
que no estamos en un país que debe comenzar a formar cuadros sociales, obreros, dirigentes medios, muy golpeados por la dictadura, porque la dictadura en esos miles de jóvenes que se llevaron, se los llevó los más combativos, los más lúcidos de las fábricas, de los sindicatos, de las universidades. Pero esos saberes están todavía, compañeros. Hay que convocarlos. Por supuesto, si a mí me convocás mintiendo, no salgo de casa, cambio la onda del televisor si no habla en cadena. No me puede seguir mintiendo como se me miente. Es muy grave lo que digo, porque la Presidenta de la Nación es la responsable de la falsificación de la estadística pública. Esto es de una gravedad enorme. Es como decirles que es responsable de la falsificación de los partes de análisis clínicos o biológicos del Instituto Malbrán. ¿Me entienden? Mentir la realidad. ¿Quién puede creer las estadísticas del Ministerio de Economía o de cualquier banco? Como estamos en un mundo de mentiras y la inflación me roba el salario, ¿por qué me va a decir que la inflación del año que viene es de 10.8 cuando todos los institutos de investigación de las universidades y las provincias la sitúan entre 25 y 27? En consecuencia, el ciudadano argentino deserta del proyecto nacional. Abandonó el peso y se volvió a comprar moneda extranjera como loco. Que no se pierda su trabajo. En definitiva, estamos en un mare-magnum donde hemos perdido mucho tiempo porque no se ha construido un kilómetro de vías, porque no se ha construido un avión y se compraron 20 aviones llave en mano a Brasil, a quien la Argentina le enseñó a hacer aviones. ¿Me entienden lo que digo? Y el proyecto de la Presidenta, en lugar de poner en funcionamiento las industrias ferroviarias y un plan nacional de reconstrucción ferroviaria, que los estudios de los compañeros, y entre ellos de Eddy Dobesky y de un gran especialista en economía ferroviaria, Jorge Contestí, que acaba de morir, demuestran que en 5 o 6 años se pueden reconstruir los 5 ramales centrales de los trenes interurbanos con una inversión de 700, 800 millones de dólares anuales. En la medida que eso se va colocando, van renaciendo los talleres, van renaciendo las industrias, y esa es la bola de la economía que va generando puestos de trabajo estables. ¿Por dónde se empieza o cómo se hace? Dejo para el final lo político, porque esto se hace si se construye una fuerza política capaz de concitar el voto de las mayorías. No se hace gratis, pero se puede, se puede. Por supuesto, estamos hablando que ninguna fuerza política puede por sí sola ponerse en la mochila de la reconstrucción de la Argentina. En primer lugar, tiene que ser una fuerza que levante la bandera de la ética pública, que levante la bandera de la transparencia, de más y mejor calidad democrática, no engaños, no brotes autoritarios, no operaciones de liquidación o encajonamiento de la justicia. En la Cámara de Diputados 600 proyectos están encajonados y no bajan ni a las comisiones. El oficialismo no ha querido discutir ni una coma en los proyectos que se votaron. Es una farsa eso. ¿Cómo se puede hacer esto? Por supuesto, lo primero que tiene que acometer la Argentina, primera medida de un gobierno nacional, popular y frentista, gobierno de unidad nacional, compañeros. En esta Argentina falsamente dividida
por los fantasmas y los enemigos de cartón que pinta el oficialismo, porque no es el enemigo el 7D, por más que todos querramos la democratización del espacio audiovisual y que no haya monopolios, pero un gobierno que ha creado el más grande monopolio y permite la fusión de Telefónica Telecom y no le saca la licencia telefónica, que viola la ley porque es capital extranjero, esa es una porquería. En consecuencia, compañeros, Cristina y Néstor tomaron la técnica de dividir al pueblo argentino mientras otros estadistas en el mundo, y ahí nomás nos dio el ejemplo Lula en Brasil, unían el frente interno para enfrentar las crisis externas que tenemos. Digo esto porque estamos convencidos que la primera política que debe levantar una fuerza opositora hoy en la Argentina es la unidad nacional de todos los sectores populares, las fuerzas sociales, políticas y los emergentes culturales alrededor de una gran propuesta debatida frente a la sociedad. No creemos en el amontonamiento de fuerzas por su simple condición de opositoras. No. Esto es tan mentiroso que, como bien dijo Fito, lo vemos. Acá está la farsa del combate de Cristina con Macri. Los dos se han elegido como opositores, pero el cristinismo le votó todos los presupuestos sin ninguna modificación a Macri. Y acaba de votarle un paquete de leyes que es un escándalo, entre ellos la privatización de la isla de Marqui, que está en la boca sur del Riachuelo, del puerto de Buenos Aires, donde está su costadito dos grandes astilleros, el Domén García y el Tanganor, y donde están en esa isla de Marqui, que son 2 hectáreas, los amarraderos de los 20 y tantas embarcaciones con dragas y remolcadores comprendidos de la División de Vías Navegables del Ministerio de Planificación, que es la que asegura, ¿saben qué?, el funcionamiento del puerto de Buenos Aires, que debe ser dragado en permanencia, y que los canales de acceso, es decir, las avenidas náuticas de acceso al puerto, deben estar dragados en permanencia y señalizados con las balizas y las boyas. No entra ningún barco casi no. Bueno, negocio de expansión del Puerto Madero hacia el sur, negocio que une al macrismo con el kirchnerismo. Entonces nosotros decimos unidad nacional con las fuerzas opositoras reales que comparten los mismos ejes y los mismos objetivos. Queremos una Argentina más democrática y una Argentina que enfrente el gran combate de la desigualdad y la injusticia. El hambre es un crimen, ya lo dijo hace muchos años el CTA. La gran movilización nacional, batalla que debe movilizar a toda la sociedad, como bien decía el gran médico pediatra Garrahan, el problema de la desnutrición es un problema que tenemos nosotros que ver los médicos, ni los hospitales. El problema de la desnutrición es el gran problema de la nación en su conjunto, porque debe movilizar todos los recursos de la nación para enfrentar las causas de la desnutrición, que no es otra cosa que la miseria. Nosotros decimos que lo primero que debe ponerse en funcionamiento con un gobierno de unidad nacional que reúna a las fuerzas políticas y sociales que comparten un proyecto de carácter emancipador. ¿Qué quiero decir con esta palabra tan rara? La ligamos a la causa de la emancipación latinoamericana. Acá hay que cortar las amarras de todo esto que conté antes, que es la dominación neocolonial.
todos esos tejidos jurídicos que modificaron hasta la Constitución argentina del 94, está impulsada por esos mismos intereses. Esa Constitución, que tiene muchas cosas buenas, vino a convalidar las privatizaciones y el modelo neoliberal. Para liberar la Argentina de estas ataduras, tenemos que consolidar un enorme frente. No quiero utilizar la palabra alianza, porque no podríamos cometer el error de la alianza. ¿Me entienden? Que en 2 años tuvieron que tomarse el pico. Entre las primeras medidas que debe tomar un gobierno nacional emancipador, debe convocar un Consejo Económico Social con las fuerzas del trabajo y la producción, las fuerzas sociales, para discutir la salida progresiva del regresivo sistema del IVA, es decir, el debate sobre la reforma impositiva, para ir al sistema que tienen todas las grandes naciones, que cuanto más gana la tasa de impuestos es mayor. Junto a la apertura de una nueva ronda de la coparticipación federal. Una sola vez se reunió la coparticipación federal a fines de los años 80. Y el gobierno nacional, que ha venido siendo presidido por grandes provincianos, han construido un gobierno de un unitarismo poco conocido. Ronda de coparticipación federal. Recuerden ustedes que en la reforma constitucional del 94 se introdujo una cláusula transitoria en la Constitución que exigía una nueva ronda de la coparticipación federal en el término de 24 meses. Nunca se hizo. Junto a eso es necesario replantear la reforma financiera y bancaria. Estas son decisiones de mayorías parlamentarias. Es necesario replantear una ley de inversiones extranjeras. Acá las corporaciones se llevan todo. No existe ningún país del mundo. Si acá fue normal el acuerdo que firma Kirchner con Repsol en el 2007, permitiéndole a Repsol que se llevara el 95% de las utilidades. Y eso fue el vaciamiento de Repsol, YPF, y la bajada de producción del 40 y tantos % del mercado al 31-32. En definitiva, es imprescindible la recuperación de los recursos energéticos. Acá no se nacionalizó el petróleo. Lo que se hizo fue recuperar un 16% del mercado. Se recuperó el 51% de YPF, que tiene el 32% del mercado. Está claro. Por supuesto que hay que revisar toda la legislación minera. Hay que prohibir la minería a cielo abierto con cianuro y sustancias tóxicas. La legislación minera es una legislación prácticamente colonial. Hay que prohibir este tipo de minería a cielo abierto. Y hay que seguir desarrollando, que además es toda la exportación. Y se llevan minerales, metales que no se renuevan. La estructura colonial, ¿cuál es? Argentina le vende, el 90% de lo que le vende Argentina a China son productos primarios, materia prima, cereales y metales. China al revés nos vende el 90% de lo que nos vende son bienes industriales, comprendidos trenes, subterráneos, maquinarias. Todas estas cosas se pueden poner en funcionamiento. Por supuesto, ¿cuál es la prioridad del pueblo argentino? ¿Seguir pagando la deuda o denunciarla ante los foros internacionales? Pagar la parte de deuda que es legítima, denunciar la ilegítima y utilizar esos recursos para satisfacer la deuda interna. Piensen ustedes que en el 2010
se pagaron 8.500 millones de dólares de canje de bonos. Y después de haber pagado más de 270.000, todavía sigue el baile. Porque la deuda es un mecanismo cuyo negocio es que no se pague nunca. El negocio son los intereses, es una rueda. En los astilleros Río Santiago, un barco de 30.000 o 35.000 toneladas vale a razón de $1 millón o un poquito más por 1.000 toneladas. Un barco de 30.000 toneladas con todos los chiches cuesta $35 millones. 30 barcos son un poquito más de $1.000 millones. Y no estoy diciendo esto porque el gran ruso de Río Santiago está en la sala. Es decir que con la quinta parte de lo que gastamos, multiplicaríamos por 10 las capacidades de nuestros astilleros. Al poner en funcionamiento la industria ferroviaria y la naval, y poner en funcionamiento la fábrica de aviones de Córdoba, vamos a generar seguramente alrededor de 400.000 puestos de trabajo, porque no son los empleos solo los directos. Alrededor de semejante complejo van a nacer miles de talleres y de fábricas subsidiadas. La fábrica de Córdoba quizás no pueda construir un avión de última tecnología para competir con el avión japonés o americano, pero bien puede comenzar con un plan de construir 30, 40 aviones para el cabotaje interno de la Argentina. Todas las provincias necesitan, los gobiernos provinciales y los ministerios necesitan pequeños aviones para su traslado. Los compran afuera. La fábrica de Córdoba bien puede construir aviones de 12, 16 o 18 plazas turbohélices. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y todo esto es posible con financiación nacional, con el buen uso de las reservas que tenemos. Bueno, yo podría hablar un largo rato porque si algo nosotros nos hemos especializado, y por eso nos llamamos Proyecto Sur, porque esta fuerza nació estudiando un proyecto alternativo para la Argentina, basado en la premisa en la hipótesis o la pregunta de ¿es posible desarrollar una propuesta que dé bienestar, desarrollo a los 40 millones sin depender del endeudamiento externo? Y entonces con el aporte de muchos técnicos y especialistas e institutos de investigación e institutos de organizaciones sociales como el CTA, el instituto que conduce Claudio, etc., hemos elaborado un proyecto que no es otra cosa que la sumatoria del estudio de soluciones concretas para cada uno de los problemas nacionales. Por supuesto que todo lo que les estoy contando no se realiza en 4 años. Y termino diciendo que lo más preocupante es la dependencia energética de la Argentina y la contaminante matriz energética que se ha desarrollado a causa de la negación y de la ignorancia de nuestros dirigentes. Ustedes saben que en estos últimos 10 o 15 años o 20 años ha estallado el recalentamiento global. Se vino anunciando de poco, pero vino así y de pronto empezó a ser así. Los deshielos que ha producido son tan espectaculares que hace pocos meses se anunció, en el verano del norte, que los hielos que cubrieron siempre Groenlandia se habían derretido. Tratando. Eso es de una gravedad monumental.
Eso significa el cambio de corrientes de agua, migración de especies, destrucción de especies. Bueno, hoy en día se utiliza mucho menos el canal de Panamá porque ya se ha abierto una ruta por el Polo Norte. Esto es de una gravedad espectacular. ¿Cuál es la consecuencia que el cambio climático produce en escala gran desertificación, además de catástrofes? Y la desertificación impide producir la cantidad de alimentos. Evo Morales lo dijo en la cumbre de Cochabamba, que si se recalentaba el planeta 1,5 grados más, esto iba a provocar 40-45 millones de muertos. La reciente cumbre Río+20 fue una vergüenza porque, como en las cumbres anteriores, toda la dirigencia, los presidentes que vinieron, no concertaron nada y eso fue puro marketing. Yo digo todo esto porque nosotros consideramos que la cuestión ambiental es una de las primeras 5 grandes cuestiones que un proyecto estratégico nacional debe considerar. Nosotros tenemos 5 grandes causas. Causas son ejes temáticos. Pero a la vez, esos 5 ejes temáticos están atravesados en sus análisis y en sus desarrollos por 5 cuestiones que son miradas, que es la cuestión nacional, es decir, si este proyecto defiende y cuida el interés de la nación. Segundo, la cuestión social, si este proyecto socialmente es aceptable o cómo sus beneficios tienen un derrame social. La tercera, bueno, la cuestión ambiental. Este proyecto, ¿en cuánto lesiona el ambiente? ¿Cómo lo protege o cómo lo ayuda? Una cuarta cuestión nosotros planteamos que es la cuestión democrática o institucional. Este proyecto tiene que ver con la concepción de democracia participativa, tiene que ver con la necesidad de trabajar para que el ciudadano participe en el barrio, en el sindicato, en la universidad o donde sea, que asuma que él, su aporte es decisivo también para la transformación del país. Nosotros queremos salir de la democracia delegativa representativa que fija la Constitución del 53, que fue avalada por la del 94, pero que con esta Constitución se destruyó el patrimonio público y se han cometido todas las tropelías que ustedes saben. El señor que es elegido al día siguiente se mira en el espejo y dice: yo soy importante. Ahora voy a analizar muy bien si voy a acatar estas cosas. Revocación de mandatos, rescatar las formas asamblearias como formas paralelas de decisión si las necesidades populares y nacionales son taponadas por los poderes, como pasa ahora con el Congreso de la Nación. Por último, la cuestión cultural. Nosotros queremos trabajar por un cambio cultural. Cambio cultural significa salir del egoísmo, el individualismo competitivo de esta sociedad de consumo donde cada uno se autodefiende y se encierra en su trinchera y desconfía del que está al lado. Promover valores de la cooperación y la solidaridad. Pero sobre todo, ¿para qué? Y acá hay que enfrentar el mayor mal que tenemos, y vuelvo a la cuestión ambiental. El 90% de la matriz energética argentina, de la energía que producimos, la producimos quemando energías fósiles, hidrocarburos y carbón. ¿Qué es lo que más producen los gases de efecto invernadero? Que producen el calentamiento global.
Y todas las medidas que se han tomado, salvo un parque eólico en Rawson, son mínimas, y reemplazar energías años y años. Una represa no se hace por menos de 5, 7, 8 años, y va bien. Una represa hidroeléctrica. Argentina, por suerte, está súper dotada en sus potencialidades energéticas. Argentina es uno de los países del mundo raros que tiene todas las energías posibles. En la Patagonia, grandes posibilidades de utilizar energía mareomotriz. Tiene la región del mundo, junto con Bolivia, el desierto de la Puna de Atacama, y Chile, donde la energía que produce en un metro cuadrado de energía que viene del sol, la mayor recuperación. Nosotros tenemos una potencialidad de energía solar térmica, que es la que se puede almacenar en la noche, como en pocos países en el mundo. Y es una energía bastante más barata que la producción de otras energías, y potencializadas de energía eólica con tantas cordilleras y valles donde los vientos pasan y la Patagonia, imagínense. Pero poco se ha hecho en esto. En definitiva, nosotros queremos promover el cambio cultural, pero la mayor posibilidad para ahorrar energía es que el ciudadano ahorre. Cuanto la energía, cada vez que gastamos energía, estamos agrediendo hoy al agua, a la atmósfera, a la naturaleza, a la tierra. Cambio cultural es la conciencia de cómo yo puedo aportar a contaminar menos mi planeta. ¿Cómo puedo hacer para cambiar costumbres y usos, consumir menos, contaminar menos? No vale más el que consume y tiene más. Hoy en día la tabla empieza a darse vuelta. Empieza a valer más el que depende menos o es menos dependiente y esclavo de los mecanismos, de los objetos, de las mercaderías y de todas estas cosas, y consume lo necesario. Termino diciendo que sobre todas estas preocupaciones están en el debate, y sobre todo la realidad de estas multitudes nos golpean y nos exigen asumir la responsabilidad de construir una alternativa sin amontonamientos que conduzcan a nuevas frustraciones. Construir una alternativa que dé las soluciones que el país y sus grandes mayorías están esperando. En eso, con las fuerzas amigas y cercanas, con quienes hemos venido votando la mayor parte de nuestros proyectos en la Cámara de Diputados, estamos trabajando para alcanzar esa formación. Bueno, muy detallada y colmando las expectativas que teníamos, ¿no? De transitar por este escenario que está lleno de desafíos, o sea, que está lleno de laburo para el año que viene. No esperen que el verano nos dé descanso, pero le queremos agradecer mucho, Pino, esta presencia, este acompañamiento en el marco de estas charlas de la Cátedra Libre Germán Audara. Estamos muy felices de haber coronado entonces por este año esta charla, que seguramente la vamos a continuar desarrollando en los meses venideros. Muchísimas gracias a todos por haber venido.